Hola, buenas noches, ¿cómo están? Retomamos la comunicación, solo con el objeto de reevaluar, reposicionar lo que me parece que fue un poco de confusión mía, pero bueno, si no fue confusión y está bien, mejor. A ver, yo estuve hablándoles la última vez con un pizarrón sobre un esquema que hacía alusión a este esquema. Este esquema que ahora les reenvié y que creo que no tenían. Esquema que se lo puede mejorar, ampliar, obviamente, pero que se lo puede tomar como base. Este esquema, en uno de sus extremos, tiene en un nodo ciencias sociales. Reitero, nosotros estamos en la perspectiva pedagógico-didáctica 2, que es una didáctica de las ciencias sociales y de la geografía. Es una didáctica especial. Muy bien, por lo tanto vamos a pensar cómo enseñar ciencias sociales y geografía. En ese nodo donde habla de lo que enseñamos, que son las ciencias sociales y la geografía en particular, yo los remito a este otro esquema que también les reenvié y que los que estuvieron conmigo el año pasado algún tiempito en perspectiva espacio-temporal mundial habrán visto o a lo mejor lo conservan. Entonces, bueno, la naturaleza de las ciencias sociales tiene una complejidad y una interpenetración entre sus abordajes disciplinarios para componer miradas multiperspectivas de problemas que son complejos. ¿eh? Entonces, bueno, este sería como el trabajo general. Revisitar los conceptos generales pedagógico-didácticos del primer esquema y después sumergirse dentro de ese esquema en un esquema también complejo, pero que nos llevaría a qué enseño, qué es la materia que enseño, cuando digo la materia me refiero a la materia objeto, ciencias sociales y geografía. Bueno, muy bien, retomemos un poco de manera genérica lo que les había dicho la vez pasada y ahora lo reitero. Habíamos dicho que en un extremo la política educativa depende de un Estado, el Estado depende de leyes, esas leyes educativas las tenemos que conocer, como la educación nuestra es provincial, o mejor dicho, como la Constitución establece en el artículo 5 que las provincias no delegan entre, entre sus poderes el de definir un sistema educativo, entonces lo que tenemos es en la actualidad un Ministerio de Educación de la Nación que solamente articula contenidos mínimos, políticas generales, capacitación docente y establece un marco de negociación en el Consejo Federal de Educación con todos los ministros de las provincias. Muy bien, pero al interior de las provincias se ajusta a través de resoluciones con una ley de educación provincial que también está en directa consonancia con la ley de educación nacional. Bien, entonces las resoluciones, las normativas, los comunicados que emanan de nuestra autoridad educativa tienen un poder de organización, de limitación, de pautado de todo lo que llamamos sistema educativo. Una cosa muy importante que ya habíamos hablado es que de la política educativa nacional y de la política educativa provincial emanan también como normas los diseños curriculares o el currículum. Esos diseños curriculares se establecen como un recorte cultural de conocimientos, saberes, habilidades, destrezas, eh, marco para pensar la relevancia social y el valor hacia la introducción de las nuevas generaciones en el proceso
del conocimiento, de la cultura, del trabajo, de la continuidad en los estudios, de los ramos generales que una sociedad necesita establecer como conocimiento relevante. Muy bien. Si ese es el currículum, también emana de las autoridades, ¿verdad? Hasta ahí estamos en la parte organizativa, política, sociopolítica de la educación. Bien, todo esto no está fuera de lo que podemos llamar un paradigma educativo, es decir, el Estado, los estados, las políticas educativas que tienen un tratamiento a partir de vanguardias intelectuales, cuadros políticos formados en el pensamiento pedagógico didáctico de cada una de las disciplinas, componen un conjunto de miradas que articulan la factura, es decir, el procesamiento de lo que en la sociedad surge como necesidad, en la ciencia surge como horizonte, en la industria surge como marco científico-tecnológico necesario, y en la convivencia ciudadana se exige como norma pauta de interacción. Todos estos elementos componen una época, un marco epocal. Ahora ese marco epocal está atravesado por líneas de principios filosóficos que compiten, que lo podemos llamar paradigmas, es decir, horizontes de visibilidad marcados por principios muy genéricos que determinan después una validación en la comunidad académica respecto de qué es lo valioso, lo que se entiende por valioso en esa compulsa, en esa competencia entre distintas miradas de cuál es la verdad, qué investigar, qué valor tienen los conocimientos y saberes en una jerarquía, en una estructura genérica, que obviamente en el fondo es política, es religiosa, es cultural, es antropológica, es social, es sociológica. Entonces, bueno, ahí tendríamos el paradigma actuando entre el Estado y las definiciones genéricas de el currículum. Es decir, cómo hace una sociedad para procesar sus conocimientos valiosos al interior del sistema educativo. Entonces, el elemento vehiculizador de ese paradigma es el diseño curricular. Junto con el diseño curricular que dice qué es lo valioso al recortarlo, al establecerlo, componerlo como el recorte cultural a enseñar, hay un atravesamiento en la metodología, en la mirada filosófica, pedagógica de la antropología. Es decir, ¿qué queremos lograr de los hombres y mujeres en esta época con esta educación? ¿Cuál es el fundamento de que nos posicionemos respecto del hombre, de los grupos, del Estado, de la sociedad de esta manera? Entonces, bueno, aparecen ahí distintas miradas, es decir, la educación como marco únicamente civilizatorio, la educación como elemento fundamentalmente crematístico, es decir, la educación como elemento central en un mecanismo en el cual todos producimos y consumimos, sin el cual esa cadena trituradora se detiene, que es una mirada bastante triste pero necesaria. Entonces, si la hacemos única, tenemos una mirada paradigmática que, bueno, llamaríamos, bueno, la educación neoliberal, meritocrática, que avancen los que pueden, separemos a los mejores porque desde ahí tenemos que establecer el marco de mejora en los distintos ámbitos. La educación como humanizadora, la educación como resistencia, en fin, lo que está claro es que esto que les estoy marcando son posiciones muy extremas. En general hay un marco paradigmático donde la educación se piensa a sí misma y las ciencias de la educación
las reflexiones filosóficas sobre la educación son muy importantes. De ahí surgen los elementos pedagógicos, cómo nos posicionamos dentro de un marco de transmisión, de diálogo intergeneracional, cómo observamos las trayectorias, cómo consideramos que debe viajar la información, la elaboración, dónde radica el poder de los más educados, cuáles son los vehículos de transmisión y en fin, los resultados finales, qué utilización tienen. Está claro que los sistemas educativos son muy complejos, pero si nosotros lo vamos desagregando, finalizamos en un lugar que es el aula. Esa es la unidad, la célula, la unidad mínima del aula. El aula es donde confluye un grupo heterogéneo de estudiantes, un grupo también arbitrario, que se recluta desde una arbitrariedad general. La inscripción en determinada geografía, en determinado ramo, en determinada orientación. Bien. Ahora, la institución educativa está dentro de un territorio. Cuando digo territorio me refiero a una región educativa, es un partido, La Matanza, por ejemplo. Ahí empiezan otras complejidades socioeducativas, de cuál es la instancia de acceso de esos estudiantes de esa región a esas instituciones y cómo esas instituciones componen una recepción de esos estudiantes y de sus familias, entendiendo que la educación es un derecho humano, que es un bien esencial, por lo tanto obligatorio. Entonces tenemos Estado, la sociedad del territorio, las instituciones que componen parte de un sistema, dentro de un paradigma, de un pensamiento dominante. Cuando digo un pensamiento refiero normalmente dentro de las ciencias blandas, las ciencias de la educación, las ciencias sociales, un pensamiento no es dominante, es decir, no hay un paradigma, generalmente hay paradigmas que están en puja. Algunos, en general, son sostenidos de un lugar, pero les diría que asistimos en estos tiempos a transiciones entre paradigmas. De cualquier manera, para que ustedes se entiendan, un ejemplo acá basta para que la cosa quede zanjada. Yo me formé en una escuela donde para acceder a la secundaria había un examen de ingreso. Y, digamos, mis compañeros, mis amigos del barrio no accedieron a esa escuela, en donde había que hacer una cantidad de exámenes durante varios días y por un puntaje se accedía a esa escuela porque tenía determinada cantidad de vacantes. Esa escuela a la que yo acudía no era obligatoria. El Estado no estaba en condiciones de requerirle a las familias, en el caso de que no enviaran a sus hijos, que me enviaran a mí a la escuela. Es decir, era optativo, es decir, la familia que podía mandaba a su hijo a la secundaria y si podía, ese hijo terminaba la escuela. El posicionamiento del saber, los docentes, la estructura burocrática de la escuela era una rúbrica indiscutible. La situación subalterna de los que aprendíamos era muy marcada. Y no había un diálogo, como dije yo, intergeneracional, ni siquiera había un diálogo, para decirlo claro, entre los que estudiábamos y los que enseñaban. Si se entiende como diálogo, una recepción más o menos amorosa de las demandas, dudas, comentarios de aquellos que van a la escuela y aprenden. Está claro que esa escuela a la que yo acudí, que empecé a acudir hace medio siglo, hoy es bien otra escuela y en el medio hubo otras. Entonces, si repasamos una historia de la educación, vamos viendo esos paradigmas en distintos formatos. Esos formatos responden a lo que la sociedad necesitaba de la educación intermedia, secundaria, como quieran.
Eh, y también que las orientaciones surgían al calor de las demandas de la formación en determinados ámbitos de la vida, ¿no? De la vida económica, sociocultural, etc. Muy bien, entonces, tenemos el Estado, tenemos el paradigma, el territorio, el sistema educativo, el aula. Muy bien. Y ahora estamos nosotros, que estamos formándonos en un profesorado y que tenemos un paradigma, el sistema educativo, la institución educativa, los diseños curriculares. Elegimos el ámbito de las ciencias sociales, vamos a ser docentes en ciencias sociales. Ese es el punto de encuentro de nuestro lugar, de la perspectiva pedagógico-didáctica 2. Es decir, estamos en la instancia de mirar un grupo que territorialmente está inscripto en una institución educativa con un normado, un pautado, un establecimiento de política educativa en el marco de paradigmas educativos, formándonos para enseñar ciencias sociales. Perspectiva pedagógico-didáctica es una didáctica especial, una didáctica de las ciencias sociales y de la geografía. Entonces, hagamos un punto ahí y desagreguemos cuáles son los elementos que surgen entre estos grandes nodos que yo les presenté. Muy bien. Determinemos cuáles son hoy los paradigmas dominantes respecto de la educación en el nivel secundario, para decirlo claramente. Hay paradigmas en general educativos, pero pensemos la educación secundaria como un ámbito de fuerte conflicto social en la preparación de las futuras generaciones. Bien, en ese marco yo les presenté la lectura de una nociología y una epistemología que reunidas en un nuevo constructo se llaman constructivismo. Este es el texto de Carretero. Junto con el constructivismo hay otras posiciones de otros autores, hay autores más críticos y hay autores que se paran en uno de los márgenes de esta mirada paradigmática de manera particular, pero después lo vamos a poner a pie de página. Es decir, uno puede pensar desde un lugar del constructivismo que los alumnos aprenden per se, sin que haya una intención, una fuerte determinación heterónoma para que los alumnos aprendan, y por lo tanto ahí surge una escuela que tiene su estructura normativa, organizativa, cotidiana, mucho más flexible, más acomodada a que el alumno circule en su propia dinámica de aprendizaje. Y en uno de los extremos se puede entender que sin una voluntad poderosa del enseñante, esos marcos individuales pueden conducir a un sujeto a un lugar inadecuado y que el sistema educativo como tal existe para obtener determinados logros, es decir, que los alumnos sean buenos ciudadanos, que los alumnos ingresen a un mercado laboral, que los alumnos puedan continuar carreras terciarias universitarias. Después vamos a regular eso, pero este pensamiento del constructivismo nos pone en contacto, por un lado, con Piaget, que ustedes ya estudiaron, y por otros nos presentan a otros autores como Vygotsky o Ausubel, que plantean cuáles fueron las condiciones de investigación respecto de la psicología cognitiva. ¿Cómo aprendemos? ¿Y cómo aprendemos en un marco social? Bueno, ahí ustedes tienen ahí el primer desarrollo de lectura. Con el tema de la política educativa, el diseño curricular, la escuela y también la pedagogía y la didáctica como marco personal de asunción de qué es la educación y qué es la enseñanza, tienen a Sanjurjo y a Trillo Alonso, que es el otro texto. Finalmente, para redondear esta clase, les diría el nuevo nodo que les sugiero que ustedes vean y vayan recuperando, sería el de qué vamos a enseñar. Ese qué vamos a enseñar amerita una cantidad de recuperaciones
y otras indagaciones. Las recuperaciones serían, bueno, ¿cuáles son las ciencias sociales? ¿Qué ámbitos recortan esas ciencias sociales, cada una de ellas en particular? ¿Qué vínculo tienen esas ciencias sociales entre sí? ¿Qué nivel de vínculo, es decir, qué interdependencia tienen? Y si ustedes quieren, para definirlo de manera ya más categórica, ¿qué lugar ocupa la geografía en relación a todas estas disciplinas? Las nombramos: historia, sociología, antropología, política, economía. Puede haber otras: geopolítica, demografía, tecnología, este, lingüística, etcétera, etcétera. Pero de las primeras que mencioné, las más reconocidas que ustedes cursaron: historia, política, economía, antropología, sociología, ¿qué lugar ocupa la geografía en ese diálogo? ¿Qué lugar categórico? Es decir, la geografía enseña qué. Y por enseñar ese qué, ¿cómo se vincula con el resto de saberes? Entonces, ahí hay una cantidad de preguntas que es bueno revisitar, ver en qué medida surgen dudas. Y bueno, desde ese lugar podemos después ir a definir con otros autores la didáctica de las ciencias sociales, las tareas y obviamente temas que ya se los presento muy particulares. Es decir, la significatividad, la relevancia de lo que enseñamos implica poner en cuestión el diseño curricular con la realidad áulica. En esa brecha vamos a llevar a cabo una serie de acciones teórico-prácticas que pasan por el análisis de nuestro corpus conceptual que obtuvimos de la formación académica específica y de las necesarias mediaciones que vamos a hacer con la metodología o el pensamiento pedagógico didáctico sobre ese corpus para hacerlo asequible a los alumnos. Esto es la transposición didáctica. Estos elementos que estoy mencionando: significatividad, relevancia, transposición didáctica, selección de contenidos, en definitiva es una planificación, una anticipación de las clases en el marco de la realidad. Para esa planificación hace falta separar una cantidad de elementos que ustedes habrán visto el año pasado en didáctica: propósitos, objetivos, fines, contenidos. Entre esos contenidos, ¿qué queremos lograr de los alumnos y las expectativas de logro o los objetivos particulares en relación a cómo piensa, cómo siente, cómo expresa el alumno, y desde ahí cómo monitoreamos ese proceso en general, que sería la evaluación, y qué estrategias y recursos utilizamos en todos estos procesos: el de planificación, el de gestión, el de evaluación? Bueno, nos estamos viendo. Saludos.